¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Francisco García Duperou, soy presidente de la MECAP, consejero nacional de Coparmex. Les queremos dar la bienvenida a al webinar del día de hoy, en donde nos acompaña Leonor Quirós. Ella es especialista en temas de equidad de género, es parte de Coparmex también. Creemos que en este momento es un tema muy sensible, pero es un tema que debemos de tocar. Para Coparmex y para la MECAP era muy importante poder acercar este tipo de información, porque desafortunadamente, ahorita Leonor les va a dar el detalle, se ha incrementado en estos momentos de confinación, se ha incrementado los temas de violencia familiar. Leonor, te agradezco mucho que estés con nosotros. A nombre de la MECAP, de Coparmex, que tú misma perteneces, te agradecemos que nos hayas acompañado en este tema tan sensible. Yo voy a estar interactuando con ustedes. Recuerden el formato, empieza Leonor, terminando empezamos una sesión de preguntas y respuestas para que nos vayan enviando toda la información a través del chat que tienen en YouTube y yo se las voy a ir pasando a Leonor. Leonor, bienvenida, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias y gracias a todos por su interés. De manera muy dolorosa estamos viviendo un aumento en la violencia de género y violencia doméstica desde el confinamiento a raíz del COVID-19 y por supuesto que de manera responsable a MECAP, Coparmex e ILCE queremos presentar algunas herramientas que consideramos indispensables que sean del conocimiento de las empresas para coadyuvar en este terrible fenómeno social que es la otra pandemia. Me permití hacer una presentación que me iré muy rápido por ella, pero nos va a servir de guía y que inclusive ustedes van a poder tener en la página que AMECAP decida para que la puedan consultar. Aquí el punto, gracias Francisco, la siguiente, las vamos a ir pasando muy rápido, muchas gracias. Las estrategias que tienen que seguir las empresas, pues por supuesto que es para combatir el fenómeno de violencia de género, que también en otros países se le conoce como violencia machista, y bueno, de manera genérica también violencia contra las mujeres. Y la violencia de género tenemos que reconocer que se debe por una desigualdad estructural que sufrimos la mitad de la población por el simple hecho de haber nacido mujeres. Uno de los grandes problemas que tenemos para poder erradicar esta pandemia, por supuesto que es difícil detectar, porque hay una cuestión de pena, se cree que la culpabilidad es de la propia víctima, cuando por supuesto que no lo es, pero muchas veces al ser estigmatizadas las mujeres por esta violencia que sufren, pues no se atreven a denunciar. Aunado a la impunidad que existe alrededor del tratamiento de estos delitos, pues las mujeres sienten que el proceso jurídico no tiene sentido, pues para qué pierden su tiempo. Entonces, ante este fenómeno, nosotros sabemos que poco podemos hacer más que denunciar estos hechos y solicitar a la autoridad, pero no nos podemos quedar en la denuncia, también tenemos que tomar acciones y como parte de las acciones es actuar lo antes posible. Y a continuación, la siguiente, gracias. A continuación tenemos que entender que el círculo de violencia de las mujeres pues se debe a que los policías no intervienen de manera adecuada a los llamados de ayuda, las fiscalías que no responden a veces o a tiempo o en absoluto, la ineficacia en las averiguaciones previas, pero también la comunidad, que es en donde entramos nosotros, que no se involucra, porque se considera que esos son problemas internos, problemas familiares y que los trapos sucios se lavan en casa. Y creo que es lo que aquí vengo a tratar de concientizar, que claro que son trapos que nos corresponde también lavar en nuestra casa al interior de las empresas, pues de no hacer nada, sector público, sector social y sector privado, esto va directo al feminicidio. La siguiente, por favor. Ahora bien, hay datos estremecedores que nos invitan al actuar, como los 10 feminicidios que tenemos al día, en los cuales el 50% de los feminicidios son provocados por la pareja de la víctima y el 30% ocurre en sus casas. ¿Se imaginan el que podamos incidir como empresas en el porcentaje de mujeres violentadas en sus casas? Me parece que si el 20 o 40% de las mujeres han enfrentado violencia y el 90% de los casos quedan impunes, en donde hay que actuar es en la prevención y ahí es en donde las empresas podemos hacer mucho. Tenemos datos que acaba de sacar la semana pasada el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
en donde ha habido un alza en esta etapa de confinamiento COVID del 20% entre marzo y abril. Si ustedes alcanzan a ver esta primera gráfica, podrán ver que solamente en marzo hubo un 17% de aumento en las llamadas de emergencia por violencia contra la mujer, pero ustedes vean cómo es un aumento muy rápido. Si ustedes comparan con los aumentos que ha sido generalizado desde el 2016, pero si comparan este espacio que les circulé, ven cómo se dispara de manera muy acelerada y esto tiende a ir peor. En la siguiente gráfica nos demuestra, dentro de la violencia contra la mujer, el número por cada 100,000 mujeres en los estados. Estamos identificando en Chihuahua el estado en donde, contrario al segundo lugar, que es la Ciudad de México, hay un 43% más de violencia contra la mujer que el segundo lugar, que es la Ciudad de México. Urgen acciones en Chihuahua y por supuesto que urgen acciones en Ciudad de México, en Coahuila, en Querétaro, en Hidalgo y en el Estado de México, que son los siguientes estados. Pero sí es de hacer notar cómo hay una gran diferencia entre el primer y el segundo lugar de estados con mayor violencia contra la mujer, con Chihuahua, en donde hay un 43% adicional de violencia contra la mujer. La siguiente gráfica nos demuestra los incidentes de violación, en donde desgraciadamente también en esta época de encierro y al estar la mujer atrapada con su agresor, hay un aumento solamente en marzo del 18%. La siguiente, por favor. La siguiente gráfica nos demuestra la violencia específica. Dentro de la violencia contra la mujer, la violencia cometida por la pareja, en donde también solamente en marzo hay un 19%, y también ustedes pueden ver cómo la curva se dispara de una manera muy acelerada. La siguiente nos demuestra la violencia familiar, también de manera muy dolorosa. La violencia que permanece en casa no solamente es contra las mujeres, sino también contra los chiquitos, contra los hijos, en donde también de manera muy, muy impactante vemos un aumento de la curva de casi un 19%. Y lo más impactante es que el aumento es demasiado acelerado, insisto, comparado con los demás. Y eso es un círculo vicioso, porque niños violentados son niños violentos en un futuro. Se siguen patrones. Tenemos que cortar la violencia familiar. La siguiente, por favor. Entramos ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las acciones clave en la violencia de género para cualquier sector? Y hay 7 pasos clave que nos permiten incidir desde el sector que estemos. El primero es conocer el fenómeno. El segundo, reconocer que existe el fenómeno, detectarlo, denunciarlo, atenderlo, combatirlo y reinsertar a esas mujeres que han sobrevivido a la violencia. El violentómetro es de las cuestiones que tendríamos que traer inclusive a nuestras empresas como una forma de incidir para que una mujer conozca y reconozca la violencia y que los hombres se reconozcan también como violentos. Entonces, esta es una de las estrategias, el conocimiento y el reconocimiento que tenemos que incidir. La siguiente, por favor. Vamos a empezar con un decálogo. Aquí esta plática es una plática práctica en la que intentamos dar 10 herramientas que les sirvan a ustedes como empresas para que puedan incidir. El primero, ya lo dijimos, es reconocer el problema. Pero ¿cómo se hace para reconocer el problema al interior de la organización? El primero es un convencimiento genuino de los accionistas y quienes dirigen la empresa. Pero no solamente con gestos simbólicos, sino también con acciones. Las mujeres violentadas necesitan ver acciones para que vean que en su empresa se está desnormalizando el fenómeno de violencia y tiene que haber políticas que acerquen a esas mujeres violentadas para pedir ayuda y que cuando piden ayuda no sean estigmatizadas y sean apoyadas por todos los demás. La segunda herramienta es reconocer que este impacto COVID-19 es diferenciado en hombres y en mujeres. Y dentro de las mujeres es diferenciado en la distinta jerarquía de nuestra organización, pues por supuesto que la diferenciación entre el propio universo de mujeres, a las mujeres que viven en mayor pobreza y con menor independencia económica, son las que más padecen este impacto de violencia. Esta economía de cuidados en donde la mujer es la que tiene, desgraciadamente aún, la carga sobre hijos,
también personas adultas, mayores, enfermas, discapacidades. Son las mujeres que, si de por sí ya el ser mujer las pone en un plano de desigualdad, a tener a su cargo al 100% la economía de cuidados es un impacto mayor. También, desgraciadamente, cuando hay recortes en las empresas, las primeras en ser visualizadas como dispensables son las mujeres, porque hay un falso tabú y una estigmatización por la poca disponibilidad de horarios, la cantidad de hijos, en lugar de ligarlo a su productividad. Y eso es algo en donde la empresa, por supuesto, que puede incidir para hacer un impacto positivo en la parte económica, de independencia económica de la mujer. El tema de la brecha salarial también es un impacto económico, son las primeras a las que suelen recortarse el salario, y además de que por supuesto que es inconstitucional, porque a salario igual, al trabajo igual, debe haber salario igual. Desgraciadamente, por este mismo fenómeno, que es una violencia también contra la mujer, son las primeras que son despedidas y las primeras a las que se les recorta el salario. La tercera herramienta que tenemos que utilizar para todo el tratamiento del fenómeno COVID al interior de nuestras empresas es que las mujeres se inserten en las decisiones que está tomando la empresa para atender este fenómeno, porque el no considerar un enfoque de género profundiza las desigualdades y genera un efecto de largo plazo, y es difícil revertir esos efectos. Toda decisión de empresa que no incluye dentro de sus planes a las mujeres son decisiones parciales y, por supuesto, menos efectivas, e incluso pudieran ser dañinas. La cuarta herramienta es una campaña de concientización al interior de nuestra empresa. Es muy importante que se mande el mensaje de sensibilización y de respaldo a las mujeres maltratadas, desde los líderes de la organización hasta el compañero que tenemos junto. Es muy importante no estigmatizar, guardar la confidencialidad de este tipo de fenómenos cuando se acercan en confianza, ya sea con recursos humanos, con el jefe directo o con un compañero, y ya hay que actuar. Y otra manera de incidir en la concientización es generando talleres de nuevas masculinidades al interior de nuestra empresa. La quinta herramienta es el empoderamiento económico. Las menos oportunidades, el menor salario, la menor promoción y el menor poder económico en la mujer hacen que ellas sean las que tengan los empleos de menor calidad y con jornadas parciales, por este tema de que no están disponibles tiempo completo, lo cual es un tabú, e insisto, tendrían que enfocarse en la productividad. Pero al generarse estas barreras para su empoderamiento económico, las empresas tienen que tener acciones afirmativas para eliminar la brecha salarial. Contratar mujeres que han logrado salir de la violencia familiar también es una acción afirmativa muy importante que pueden hacer las empresas, y poner políticas de cuidados igualitarias. Por ejemplo, permisos de paternidad cuando hay un hijo enfermo, permiso de paternidad ante hijos recién nacidos, que se nota al interior de la empresa la igualdad en la economía de cuidados que también existe en las políticas internas. La sexta herramienta son los protocolos de detección y atención. No podemos hablar de que se apoya a las mujeres que viven en violencia cuando nosotros permitimos al interior de nuestras empresas esas violencias. Necesitamos no nada más ser efectivos en el combate al interior de nuestra empresa, sino también en la prevención. Y si no hay un protocolo de detección y atención a la violencia, al acoso y al abuso sexual al interior de los centros de trabajo, no estamos siendo congruentes con nuestra política de género. Lo único que posibilita acciones de apoyo en materia de violencia al interior y al exterior es tener procedimientos que garanticen la seguridad del denunciante y un proceso justo para que se sepa si realmente hay este tipo de violencias, acosos o abusos, y este protocolo se puede trasladar también al exterior cuando las mujeres pueden pedir ayuda al interior de esa empresa si están viviendo este tipo de violencias en sus casas. Una estrategia efectiva de política externa en estos protocolos son las llamadas de emergencia, por ejemplo, en donde puede haber llamadas de auxilio sin necesidad de decir estoy siendo violentada, porque estás junto a tu agresor, pero algún mensaje de correo electrónico con palabras clave que previamente nos haya dado nuestra empresa, para que sepa nuestra empresa que cuando mandamos un correo electrónico o un WhatsApp a un número determinado diciendo que ese día no se van a poder conectar o ese día no van a poder acudir a trabajar o ese día no van a entregar un documento, es un proceso detonador de atención de una llamada de auxilio de alguna de nuestras colaboradoras. Perdón. La séptima
herramienta que es muy importante es la inversión en tiempo y en recursos económicos de las empresas para brindar apoyo psicológico y legal a las mujeres que están padeciendo la violencia. Un canal de comunicación interno, confidencial, que no implique represalias en su trabajo, que se pueda trabajar a nivel psicológico en la codependencia, que se pueda contar con alianzas, con psicólogos en esta materia, con abogados en materia familiar y penal para que brinden apoyo a nuestras colaboradoras. Por supuesto que la protección de su información, ayudando también a sus hijos con este tipo de terapias. Y cuando es posible y la empresa tiene facilidad de mover territorialmente a sus colaboradores, poner la movilidad geográfica como una de estas herramientas de apoyo para las mujeres violentadas. Una mujer que tiene este tipo de herramientas en su empresa, le es más fácil abandonar la espiral de violencia en la que vive cuando ella y sus hijos se sienten apoyados e inclusive lejanos del agresor con este tipo de movilidad geográfica. La octava es programas enfocados directamente en desarrollo, pero con enfoque de género. Se tienen que impulsar políticas de recursos humanos que garanticen la equidad para poder transitar después a la tan deseada igualdad. Un ejemplo de esto son las cuotas en puestos de liderazgo, cuotas en contrataciones, cuotas en materia de capacitación, porque además de no tener esta igualdad, también se está incumpliendo con la legislación laboral. Pero tiene que haber acciones afirmativas en este sentido de equidad para poder llegar a la igualdad. La promoción de programas que busquen en las propias mujeres, en las propias colaboradoras, un cambio en lo individual, un cambio en lo personal. Y aquí el fenómeno de la codependencia es muy importante. Al lado de un hombre violento hay una mujer codependiente y tenemos que reconocerlo y hacernos cargo a las mujeres que tenemos esta codependencia, atendiendo estas terapias que nos pueden ayudar a salir de esta violencia. Los proyectos de sensibilización hay que apoyarlos. Hay muchas asociaciones que se dedican a ellos y que podrían ser aliadas de la empresa para que nos informen y nos eduquen y nos reeduquen en la prevención para poder detectarla, pero también apoyando a las mujeres que han sobrevivido a la violencia. Otra muy importante e inclusive obligada son guías para un uso del lenguaje inclusivo en comunicaciones internas y externas de nuestra empresa. Por supuesto que la prohibición de chistes sexistas está incluida dentro de esta guía de uso del lenguaje, pero son acciones muy sencillas que podemos nosotros fácilmente proporcionar para incidir en el combate a la violencia. Las últimas dos son apoyar sistemas de protección de víctimas de violencia y de sus familias. Estas alianzas con la sociedad civil, con refugios, por ejemplo, son clave, porque ahí podemos tener de manera muy relevante un cambio en una mujer que ha sobrevivido a la violencia de género. Una mujer que logra salir de violencia, pero que además es excluida socialmente y que no encuentra un trabajo digno, que le dé los mecanismos para vivir con decoro ella y sus hijas, vuelve de manera reiterada al agresor o a la familia agresor. Por eso es necesario que para luchar contra este estigma social, no nada más se garanticen los derechos humanos por parte del sector público, sino que nosotros también estemos actuando alejados del estigma social y contratando, destinando una proporción de nuestras vacantes a estas mujeres que se encuentran en refugios y que quieren salir de este círculo de violencia. El último son las mujeres faro. Es a través de un voluntariado en donde se pueden ofrecer múltiples oportunidades a nuestras colaboradoras, en donde se incorporen los valores de igualdad de género. Y un ejemplo es Iberdrola, en donde ha puesto a disposición de voluntarios y voluntarias de su empresa la posibilidad de encontrarse en un espacio íntimo con mujeres en situación de vulnerabilidad para contar sus experiencias. El contar historias, grandes mujeres dentro de la organización o de externas de la organización, que cuentan sus historias, que se ve el éxito que han tenido, pero que logran contar cómo lograron salir de este círculo de violencia, es algo que incide de manera muy importante y saca a la luz esas mujeres que luchan, esas mujeres que arriesgan, esas mujeres que superan con toda su energía y que contagian a las demás a salir de ese círculo de violencia y a través de su ejemplo
es como empapan con fuerza y entereza para que puedan más fácilmente salir otras mujeres a través de su ejemplo y a través de esta conexión emocional de cómo sí se puede salir de este círculo. Entonces, bueno, estas son el catálogo de las 10 estrategias que queríamos compartirles, pero es muy importante que una empresa que quiere pertenecer a esta red de empresas que se dedican a apoyar a colaboradoras, entender que una mujer víctima de violencia tiene que recuperarse en 3 ámbitos: el emocional, el social y el profesional. Y una empresa puede incidir en los 3 si se lo propone. Y una manera de incidir de manera alejada de lo emocional y lo social, cuando a veces no se cuenta con esas herramientas, esos recursos, es incidiendo, aunque sea en el ámbito profesional. Con la independencia que pueden darles a través de su trabajo, el no estigmatizándolas cuando piden ayuda, el autoestima asociada al empleo, es una herramienta fundamental para que una mujer pueda salir de la violencia y no regresar a ella. El trabajo es la manera más eficaz para que una mujer pueda salir de un círculo de violencia y pueda retomar sus vidas. La empresa tiene que aportar valor a la sociedad no solamente con los productos o servicios que ofrece, sino que además puede mejorar el entorno a través de este tipo de atención a sus colaboradoras. Vamos a compartir de manera rápida buenas prácticas que hay con algunas empresas, porque creo que nos contagian y podemos ver cómo sí se puede incidir. En España, por ejemplo, hay una red de más de 30 empresas de diversos giros que asumen públicamente la tarea de informar, sensibilizar y concientizar como una acción necesaria. En esta labor, la red de empresas se llama Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género. La impulsó el propio gobierno, el propio ministerio de la presidencia, que aquí vendría siendo la Secretaría de Gobernación, y se ha convertido en un referente internacional porque cada vez más empresas se suman a esta red. Hay un instrumento legal a través del cual se adhieren, es un convenio de colaboración, pero aquí lo importante es que no nada más es la típica foto con el convenio de colaboración, sino que hay entre estas propias empresas una manera de autorregulación y vigilan cómo todas están aportando, y no solamente con la concientización, que es de las acciones mucho más rápidas que podemos hacer en nuestras empresas, sino también a través de la inserción en algunas vacantes de mujeres que han salido de violencia. La siguiente, por favor. Las charlas, los grupos de terapia, el apoyo psicológico. Hay 1000 maneras en donde cada empresa puede apoyar y aportar para atacar esta problemática. Una de ellas es a través de manuales que ponen a sus colaboradoras a su disposición, pero uno muy importante es que a través de las áreas de reclutamiento se generan manuales interactivos para poder apoyar a estas mujeres a insertarlas laboralmente y también a que no salgan de lo laboral las mujeres que se quieren alejar de su trabajo por estar viviendo estas situaciones. Si se da un andamiaje de apoyo alrededor, no nada más se provoca la inserción, sino también se evita la deserción de colaboradoras de nuestras empresas. Eulen, Repsol son 2 de las empresas que han colaborado en este tipo de inserciones, aliadas con una fundación que es Fundación Integra. También hay otra iniciativa muy bonita que se llama Mujeres Caminando hacia el Empleo, en donde no nada más es reinsertarlas al ambiente laboral, sino que también generan todo un tratamiento para aumentar el autoestima, generar optimismo en las víctimas y en sus familias, incidiendo además en su independencia económica. Otras buenas prácticas que tenemos a la mano es, por ejemplo, la del Banco Interamericano de Desarrollo, en donde en Chile está realizando también un proyecto que está teniendo gran impacto en la comunidad de Conchalí, en donde las mujeres que han sido víctimas de violencia, en colaboración con empresas locales, el Banco Interamericano de Desarrollo está logrando insertarlas a través de mini proyectos productivos. Empresas del sector hotelero de NH Hoteles también están desarrollando programas de formación y de empleo para mujeres afectadas por la violencia de género. Danone también es otra de las que ha apoyado estas iniciativas de reinserción. Una de las empresas que cuenta con los mejores protocolos de detección y atención de violencia de género es Avon, y además en el 2017 insertó una licencia por violencia de género.
¿Por qué? Porque una mujer que está en esta situación tiene temporalmente que alejarse de su trabajo sin perderlo para poder atender tanto su salida de casa como de sus hijos, como la atención si es que decide denunciar y todo lo que implica esta terrible situación. Entonces, esta licencia especial para colaboradoras que padecen violencia de género también me parece algo muy, muy innovador y que incide realmente en la protección a sus colaboradoras. ¿Qué es lo importante de cualquier protocolo? Que tiene que haber extrema confidencialidad para que nuestras colaboradoras realmente se acerquen en confianza a decir yo soy víctima de violencia, pero también un cambio cultural, porque tenemos que entender como empleadores, como amigos, como colegas, como compañeros de trabajo, que una mujer que vive en esta situación entra y sale, es decir, no porque una vez ya haya logrado alejarse, implicará que no va a volver. Desgraciadamente, esta espiral de entrar y salir de la violencia es algo normal y natural en el tratamiento de estos casos y no hay que juzgar a estas mujeres que están en esta ida y vuelta. Y además el protocolo tiene que enfocarse en que la colaboradora que está pidiendo nuestra ayuda tiene que saber que no va a perder su trabajo. Esa es de las principales cuestiones que tenemos que lograr con un protocolo. Y por supuesto que si la violencia es al interior de los centros de trabajo por parte de otros colaboradores o directivos, tiene que haber consecuencias ejemplares para que entonces el protocolo sea efectivo. Y pues bueno, hay que, entendiendo que lo que sucede en la vida de nuestros colaboradores, en su vida familiar, repercute en su productividad y en el clima laboral de la empresa, es en donde nosotros tenemos que tener conciencia de que merece la pena que como empresas tomemos un serio compromiso para atender la violencia de género, pues de esta manera estamos en la sintonía de atender las necesidades básicas de nuestros equipos. Si bien es cierto que es tarea de toda la sociedad promover la igualdad, nosotros como empresas tenemos un papel fundamental porque somos agentes de cambio, somos agentes de socialización. Y somos agentes de socialización y de cambios porque la cantidad de empleados que tenemos a nuestro cargo y las horas que pasan al interior del negocio son momentos muy, muy valiosos para poder incidir en su forma de ser, en su forma de actuar y brindando apoyos que nos permitan generar este tipo de cambios. Rompamos con esta violencia. Tiene que haber un alto inmediato en nuestra casa, en las escuelas, en los centros de trabajo, en las calles. Necesitamos educarnos y reeducarnos como padres, como hermanos, como hijos, como sociedad. En verdad que uno de los cambios principales, como lo vimos al principio en este círculo vicioso que vimos al inicio de la exposición, la comunidad es un factor importante para desnormalizar la violencia, pero además hay que hacer comunidad, apoyando a esas mujeres y niños violentados, siendo solidarios, acompañando a esa mujer a denunciar, acompañando a que si estamos viendo una situación de este tipo, hagamos saber a esa mujer que no está sola, no seamos indiferentes. Hay que proteger y acompañar a esas mujeres y a esos niños que lo están padeciendo. Las autoridades y la sociedad tenemos que reconocer que hemos fracasado. Hemos fracasado en proteger a nuestras mujeres y niñas y las deleznables cifras que todos los días vemos es muestra de ello. Si nosotros no somos capaces de generar compasión, de tener comunidad, nosotros mismos nos estamos corrompiendo como sociedad, pero además no estamos haciendo nada para salir de este círculo de violencia. El apoyo, la empatía, la solidaridad y la acción son clave para que nosotros como ciudadanos, como miembros de una familia, como integrantes de una empresa, logremos combatir la violencia. Es muy importante y siempre culmino mi presentación con estas frases. No es solamente un hombre enfermo el que nos mata, es todo un sistema y las empresas tenemos que reconocer que somos parte de ese sistema y por eso tenemos la obligación de actuar. Muchísimas gracias por su atención y bueno, abierta a preguntas y respuestas. Oye, Leonor, increíble porque una de mis socias es especialista en el tema
te escucho y todas las veces que he tenido de oportunidad de escuchar sobre el tema, sale uno consciente de esto. Pero ¿sabes qué? Hay muchas cositas que damos por hecho, muchas cosas que desafortunadamente no consideramos, ¿no? Algo tan sencillo como poder acercarte a las personas. ¿Crees que lo haces? ¿Crees que lo haces? O sea, yo ahorita me puse en los zapatos de todas estas personas que comentas que pueden ser violentadas. O sea, ¿cuántas personas a lo mejor en nuestras organizaciones están y uno da por hecho que no están? ¿Por qué? Porque crees que estás trabajando bien con todos, porque crees que nadie tiene problemas. No, no lo sabes. Me sorprendió, creo que son de las cosas que más me quedo en este instante. Pero La bueno, empatía. así es. Pero ¿sabes qué pasa? O sea, puede ser un empático. Estoy hablando en este caso de mí, ¿eh? Puede ser un empático y promover que hayan muchas mujeres trabajando contigo y creas que es lo mejor que requiere México. Pero no sabes si una de ellas, por no tener un mecanismo en donde se puedan acercar, o se puedan acercar a denunciar, no sabes si está pasando. O sea, el violentómetro que pusiste, empecé a leer de abajo hacia arriba. Pues es que, oye, es una línea bien frágil, ¿eh? Súper delgadita. Y son Súper delgadita. espirales que van en aumento, tanto al interior de nuestra organización como al exterior. Si nosotros como empresa no ponemos un alto desde los chistes sexistas, seguramente tendremos por ahí después un superior jerárquico abusando de un inferior, ya sea psicológicamente, Dios no lo quiera, sexualmente, pero también económicamente a través de los aumentos de sueldo. Es decir, toda esta espiral de violencia es algo que va increciendo. Nosotros como mujeres tenemos la obligación también de reconocerla. A veces no reconocemos la violencia como violencia. ¿Por qué? Porque la tenemos normalizada. Por eso el primer paso de cualquier herramienta es el conocer y el reconocer. Y ahí es en donde las empresas no necesitan gran cantidad de recursos, ni humanos, ni técnicos, ni económicos para poder incidir. El poner el violentómetro dentro de tus políticas como una de las cuestiones que se tienen que estar comunicando, pósters en tus centros de trabajo, a veces se usan lo que llaman postmaster para estar dando comunicación interna a la empresa, pues ahí, en las circulares, en donde una mujer y un hombre puedan determinar qué tan agresor soy y qué tan violentada estoy siendo. A veces un piropo ya no se considera violencia porque está normalizado y hasta las gracias damos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que estas acciones, que por supuesto también son acciones increciendo, en donde desde una básica y que no nos cuesta hasta una que implica gran inversión, cada empresa en el ámbito de sus posibilidades tiene que adoptar alguna de estas herramientas. Hay unas que en verdad, o sea, las pymes, 20 empleados, puedes tomar estas acciones, dando a conocer el violentómetro, diciendo aquí estoy por si necesitas algo. Si vemos que viene con alguna agresión en alguna parte del cuerpo, acercar, no estigmatizar, no alejar, al contrario, acercarte de manera empática, que esa persona sepa que hay alguien que está ahí para escucharla y que probablemente es la persona que la va a acompañar al Ministerio Público. Por eso es muy importante la empatía en este tipo de situaciones y que los mensajes se manden desde la alta dirección. Tiene que haber un convencimiento real de apoyar a las mujeres en situación de violencia. Por supuesto que primero siempre encargarnos al interior de la empresa de nuestras colaboradoras y las empresas en su propia maduración en este tipo de programas, después estarán apoyando a las externas, insertándolas dentro de sus vacantes. Sensacional. Una expresidenta de la MECAP, ¿te acuerdas los videos que te envié hace 2, 3, 4 días? Ya no sé. Puso acciones concretas, un mensaje muy corto. Todos los presidentes, bueno, el presidente actual y los expresidentes que ha tenido la MECAP, estamos en un grupo de WhatsApp. Entonces ella puso de manera concreta, más bien, puso de manera muy simple, acciones concretas. Dijiste algo real. Los que somos pymes, los que tenemos empresas pequeñas, lo que podemos hacer es, pongan el violentómetro. Con eso, dos cosas, violentómetro y que podamos tener ese contacto, alguien que te pueda ayudar, con quien te sientas cómodo o cómoda, para que puedas denunciar. Con eso, acciones concretas. No había entendido el comentario de esta expresidenta y hoy
lo capitalizo de esa forma. Por lo menos nosotros lo vamos a hacer. O sea, fíjate que he aprendido mucho de todos estos webinars que hemos estado haciendo. Entonces, el caso específico de creo que es algo que podemos hacer de inmediato, porque además tengo una hija. Entonces, oye, hay que prever lo que sigue. Danone, estuve yo trabajando muy cerca de Danone y de la ONU, previendo que mi hija puede toparse con esta situación. Entonces, acciones concretas, yo creo que es importante. Pues, Leonor, me ha servido mucho y estoy seguro que a todos los demás también. ¿Por qué? Porque damos por hecho muchas cosas. Te voy a hacer una primera pregunta que nos ponen. Dice, ¿consideras que la norma R25 y la norma 35 pueden ser un apoyo para este tema en los centros de trabajo? Totalmente. A ver, las normas oficiales mexicanas y la norma mexicana, bueno, la norma mexicana tiene una gran desgracia, que no es obligatoria. Entonces ahí tenemos que transitar para ver si esta norma la podemos convertir en obligatoria. Pero por supuesto que son de ayuda. ¿Qué es lo que no es de ayuda? El adoptarla solamente para adquirir una certificación y el que no haya acciones afirmativas al interior de tu empresa para cumplirla. Yo creo que más allá de convenios, de hacer alianzas con ONGs que nos pueden ayudar a las pymes y a las MIPYMES a este tipo de atender este tipo de situaciones, normas mexicanas, normas oficiales mexicanas, lo importante es la acción al interior de nuestra empresa, que nuestras colaboradoras vean que sí lo estamos tomando en serio y que sí tomamos acciones. Una norma de discriminación, una norma contra el abuso, todo es, bueno, a ver, tenemos normas legales. O sea, digo, tenemos ley federal del trabajo, un código penal, las normas existen. Lo importante no es generar cada vez más y más normas, sino generar acciones afirmativas que las cumplan y que cuando se incumplan no haya impunidad ni al interior de la empresa ni al exterior por parte del gobierno para imponer la sanción que le corresponde al Estado. Pero dentro de la empresa, ¿cuántas veces no hemos visto que hay un acoso reiterado por parte de X jefe, ¿no? El jefe conocido que se la pasa piropeando y se la pasa invitando al cafecito a colaboradores. A veces hasta son conocidos y reconocidos. Y la empresa, por la alta productividad de esta persona, decide mantenerlo y cerrar los ojos. A eso es a cuando yo me refiero, que no de nada sirven las normas y de nada sirve nada que esté escrito si la empresa no tiene esta auténtica voluntad. Desde accionistas, líderes dentro de la organización, el colaborador que está al lado mío, el jefe, tú como jefe con los subalternos, las acciones afirmativas hablan más que cualquier norma y que inclusive, insisto, código penal tenemos en donde está penalizada esta conducta. También existe la ley laboral en donde hay la obligación de tener un protocolo en materia de violencia de género. ¿Cuántas empresas tienen este protocolo? Empecemos por ahí, cumpliendo una obligación que nos impuso la Ley Federal del Trabajo. ¿Es una obligación legal? La es. Está en las recientes reformas la obligación de contar con un protocolo de este tipo. ¿Cuántas empresas lo tienen? Pues de nada sirven las normas, de nada sirve tanto las normas oficiales, las normas mexicanas, las leyes en nuestro país si no se cumplen. Aquí va ligado 100% un efecto de impunidad. Y mientras la empresa no tenga estas acciones afirmativas desde el liderazgo, que realmente esté convencido y que no sea nada más sensibilización para quedar bien, sino que realmente las mujeres que están siendo violentadas tengan la capacidad de denunciar al jefe, al compañero. Es muy importante que haya estas acciones, pero de nada nos sirve el sellito de la certificación si no actuamos al interior, con congruencia. Claro, es una buena alternativa siempre y cuando se use, ¿no? Otra pregunta. En InMujeres, NDH y la Fiscalía quedan rebasados. ¿Se tiene alguna otra red? ¿Hay más redes, Leonor, que apoyen a Mira, las es mujeres? absolutamente cierto. Estamos rebasados como sociedad. Aquí yo creo que vamos a avanzar cuando no empezamos a culparnos los unos a los otros. La sociedad al gobierno, el gobierno a la empresa. Este es un círculo vicioso y todos tenemos algo que aportar. Desde mi punto de vista, para poder incidir en el ataque a este tipo de situaciones, tenemos que apoyar al gobierno. ¿Cómo? Pues haciendo alianzas con los que saben de estas situaciones, saben cómo atacar
trabajarlas, saben cómo reaccionar y por eso hay muchísimas asociaciones a las que podamos aliarnos como empresas y no nada más brindándoles donativo, porque a veces, sobre todo algunas empresas consideran que, bueno, yo ya doy mi donativo a tal refugio de mujeres maltratadas, yo ya cumplí mi parte. Ah, y por cierto, luego lo deduzco de mis impuestos, ¿no? No, a ver, el dar un donativo no es solamente, es un gran paso, sí, porque se está ayudando a las mujeres violentadas que apoya ese refugio, pero al hacer alianza con ese refugio, provocas que tus propias colaboradoras puedan ser atendidas. Y entonces ya no tiene que esperar esa colaboradora tuya un turno en un centro público de atención para mujeres víctimas de violencia, sino que es un centro privado manejado por sociedad civil y expertos de sociedad civil, que hay muchas organizaciones con las que se podrían hacer alianzas. Esa es una manera de incidir. Cuando está rebasado el gobierno y cuando estamos rebasados como sociedad, tenemos que conectarnos los que tienen la necesidad con los que saben atender la necesidad. Este es un tema de mercado. Yo demando este servicio y tú ofreces ese servicio. Ofrece las organizaciones que se dedican a esto y las empresas que puedan poner a sus colaboradoras como parte de quienes necesitan el servicio. Cuando sí hay un rebase impresionante y más con el aumento que hay, pero ¿qué sucede si nosotros no ponemos ese tipo de alianzas privadas para apoyar al gobierno en el combate de este tipo de fenómenos? Pues se vuelve una cadena interminable. Sí, increíble, ¿eh? Es que son 20,000 cositas, ¿no? O sea, bueno. ¿Crees que se puede hacer coincidir los horarios laborales y los horarios escolares de quienes tienen hijas e hijos? Mamás que son cabeza de familia, se las están viendo muy complicadas ahorita, ¿eh? Terrible. Mira, yo tengo 3 hijas y te puedo decir que es muy complicado el atender la parte profesional, atender el cuidado de los hijos, el estar pendiente de sus clases, el tener que estar pendiente de las tareas, pero a la vez la limpieza del hogar, o sea, es un cúmulo de cargas que por eso es que considero que las empresas tienen que tener políticas diferenciadas. Empezaba yo la exposición hablando de cómo nos impacta de manera diferente este aislamiento a las mujeres y a los hombres. Esta es una de las diferenciaciones, en donde la mujer tiene mayor carga. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la cultura en nuestro país indica que eso es a ellas son a las que les corresponde. Entonces, como empresa, tenemos que tener este tipo de acciones afirmativas, donde tengamos que ser conscientes que no pueda destinar la misma cantidad de tiempo una mujer que esté en aislamiento y al cuidado de hijos o de padres enfermos o de personas discapacitadas, que como si estuviera en su centro laboral y sus hijos en la escuela, atendidos mediodía. Ese son el tipo de decisiones por lo cual es importante que las mujeres formen parte de estas estrategias de crisis. Una de las herramientas, acuérdense que eran esas, que no haya ninguna decisión corporativa que no incluya a las mujeres, porque si no escapan este tipo de problemáticas, porque los hombres que están tomando esa decisión no las están padeciendo. Es un reto para las mujeres ahorita. Es un gran reto. Tú dijiste que tienes 3 niñas, yo tengo una. Y yo veo cómo está mi esposa, está complicadísimo. A ver, no tienen formación de maestros necesariamente todas las personas que están afuera y que tienen que atender a sus hijos. Tristemente, es bueno el modelo que se está siguiendo en la SEP, pero no cumple con todo lo que se requiere. Hay muchos detalles que no se están considerando. Y además, llegamos a invadir con el trabajo la casa. Todos estamos compartiendo el mismo espacio, pequeños, grandes, lo que sea, pero estamos invadiendo todo esto. ¿Cómo evitas eso? ¿Cómo puedes evitar? Pues primero reconociéndolo. Acaba de sacar una encuesta muy interesante, He for She, de ONU Mujeres México, en donde justamente es una autoevaluación de los hombres en casa. Ahorita, por ejemplo, tú dices, pues yo veo cómo está mi esposa. Bueno, a mí me encantaría escuchar, yo veo cómo estamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es bien importante concientizar inclusive nuestro lenguaje al participar. Es decir, estamos. Al decir está, seguimos poniéndola alejada de nosotros mismos que tenemos que colaborar. Entonces hay que cacharnos. El cacharnos que los dos tenemos que estar igual porque nos estamos repartiendo la tarea con nuestra hija. Y entonces yo hago un día la tarea con ella, pero tú te conectas en la mañana y en lo que yo hago la comida, tú vas a hacer esta otra actividad. Esta parte del nosotros
es bien importante y viene dentro de esta autoevaluación. ¿Qué tanto considero que es ella y qué tanto yo estoy involucrado? ¿Qué tanto estoy también entrándole a la parte afectiva? Por supuesto es que los niños también, si nosotros estamos desesperados y arañando paredes, imagínense a los niños también, que no ven a sus compañeros en clase, que están, el aislamiento pega mucho más en niños. Entonces, ser parte de esta contención afectiva dentro de un nosotros. Entonces, yo creo que esta autoevaluación, en donde qué tan involucrado estás y qué tanto estás cachándote, de que no estás tan involucrado, aunque parecería que sí, porque no estás tan alejado como otros, es parte de lo que hoy tenemos que estar promoviendo como empresas. El estarle enviando a nuestros colaboradores esta guía de He4She que salió la semana pasada, bueno, la antepasada. Estar con estas cosas no nos cuestan. No tenemos que invertir recursos económicos y no tenemos que invertir en recursos humanos. Tenemos que enviar un correo electrónico o enviarlo a un WhatsApp. Esas son el tipo de acciones que como empresa podemos hacer hoy en aislamiento para tratar de matizar los efectos. Oye, Leonor, ¿y lo tienes? Porque, a ver, Claro, concluyendo sí, sí, nuestra sí, presentación, te lo vamos a enviar comparto. un correo electrónico con tus slides, que aparte nos los están solicitando, y vamos a enviar también este documento que me dices, porque tienes razón, ¿eh? O sea, uno da por hecho, sigo pensando lo mismo, y puedo decir yo maravillas de mí, pero no, 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 no. Más allá de eso, hay que cuidar hasta el lenguaje. Son cosas simples, pero hay que tener mucho cuidado. Pues bueno, te lo agradezco. Si me lo mandas, los hacemos llegar. Otra pregunta, Leonor. ¿Cómo inicias a concientizar a las empresas sobre el respeto a la mujer? ¿Cómo recomiendas tú que hagamos eso? Bueno, primero con los mensajes, ya lo veíamos en las herramientas, si ustedes ven este decálogo de herramientas, vamos desde lo más sencillo a lo más complicado. La primera es que vean convencidos al órgano de dirección de esta estrategia. De nada va a servir que gastemos recursos y tengamos muchísimos especialistas y psicólogos a disposición y abogados que puedan atenderlo si no hay un mensaje contundente de que esto es un problema y que estamos involucrados como empresa en atenderlo y en atenderte sin ninguna represalia. Por supuesto, el tema del conocer y del reconocer a través del violentómetro, que sea parte de nuestras campañas de comunicación, pero también haciendo partícipes a las mujeres en las decisiones, como lo comentábamos. El tema de combate a la brecha salarial es algo que depende 100% de nosotros como empresa. El poder hacer una revisión absoluta tanto del salario como de las compensaciones y la capacitación mujeres versus hombres. ¿Qué tanto yo reconozco que tengo estas brechas al interior de mi empresa? ¿Qué tanto necesito ayuda? ¿Qué tanto puedo mejorar? El conocer el problema y reconocer el problema te permite abatirlo. Esto es como un tema de alcoholismo. Si yo sigo pensando que no lo tengo, nunca lo voy a combatir y por tanto nunca voy a salir de ese círculo. Si yo soy una empresa que tengo violencia interna o que no ofrezco apoyo igualitario o apoyo a mujeres violentadas o no soy igualitaria como empresa, si no lo conozco y no lo reconozco, tampoco lo voy a combatir. Entonces, esos son los primeros pasos de este tipo de estrategias. Y otra parte, que por supuesto es mucho más robusta, pero que implica recursos económicos y en tiempo, pues es el apoyo psicológico, el apoyo jurídico, las licencias como la de Avon, que a mí me pareció extraordinario en el 2017 cuando tuvo esta iniciativa de licencias para apoyar a mujeres en este tipo de situaciones. La reinserción, ¿se imaginan el poder destinar dentro de las vacantes de la empresa a mujeres que quieren ser independientes económicamente, que tienen toda la voluntad, que les podamos inyectar optimismo a través de un sostenimiento estable para ella y para sus hijos? Esa es la mejor manera de combatir la violencia de género desde una empresa. Muy bien, Leonor. Ahí te va otra pregunta. En caso de que alguna de nuestras colaboradoras estén en esta parte de salir y entrar, como empresa, ¿cómo podemos ayudar a esta situación? Bueno, primero, no juzgando. Me parece que esa es la palabra clave y mágica en todo esto. Es algo normal, es parte del proceso el entrar y el salir de este tipo de situaciones, pero mientras esa mujer se sienta visualizada, es decir, que están viendo su problema, pero que además no le están juzgando y le están conteniendo y le están dando las herramientas para salir y ya no regresar, créanme que esa es la mejor manera de evitar que regrese.
¿Por qué? Porque si una mujer que está viviendo esta situación por única ocasión dice algo a su jefe, pero el jefe le empieza a ver distinto, le empieza a encargar menos cosas, inclusive la relega de algunos trabajos, le estigmatizan, hay chisme en el pasillo, la mujer lo que va a hacer a la siguiente es no contarlo y su contención va a ser el agresor. En cambio, si en la empresa hay confidencialidad, te contengo, mantienes su trabajo, pero te brindo apoyo psicológico, pero te brindo apoyo jurídico, te acompaño a denunciar con nuestros abogados en la empresa y te ofrezco una movilidad geográfica para que estés lejos del agresor y contengo a tus hijos. Cuando hay toda esta herramienta, todo este andamiaje de apoyo, créanme que la mujer no va a regresar. ¿Qué es lo que hace regresar la mayoría de las veces las mujeres a su agresor? La falta de independencia económica y la falta de autoestima. Si nosotros como empresa incidimos en autoestima y en independencia económica, estamos promoviendo que no regrese. Hacer algo, ¿no? Es muy simple. ¿Cómo pueden las empresas concientizar también a las trabajadoras o trabajadores provisionales? Provisionales, para que puedan reflexionar sobre el tema. O sea, yo entendería que lo que nos preguntan es la gente que está temporal, la gente que está fija, ¿cómo los puedes concientizar? ¿Cómo los puedes concientizar también para que hagan suyo este tipo de proyectos? Los talleres es algo muy sencillo que se pueden dar en los cursos de inducción. Todos los eventuales, si queremos, cualquier giro. Hay trabajadores eventuales o por temporalidad, ¿no? Navidad o cuando hay mayor carga laboral, con talleres de sensibilización. A veces en verdad no se requieren horas enteras dedicadas a esto. A veces un mensaje bien dado de manera muy sencilla pero directa en 3 minutos, con eso ya incidiste en esos trabajadores temporales, dando a conocer el violentómetro, que ellos hagan una autoevaluación, que también vale, o sea, merece la pena que si eres un agresor pidas ayuda. O sea, recordemos que aquí estamos hablando de personas enfermas y no basta bien, por supuesto que si es un agresor que está violento en el interior de tu empresa, hay que tomar cartas en el asunto y aislarlo para que no cometa más daño. Pero si un hombre se quiere recuperar a sí mismo y busca ayuda psicológica por el simple hecho de que le pusiste una autoevaluación, la hizo y se descubrió, ahí ya incidiste en ese trabajador eventual, acercándole una evaluación muy sencilla, dándole a conocer el violentómetro y diciendo, aquí adentro, no. Y apoyamos a las mujeres violentadas. Con esos 3 simples mensajes ya estás apoyando y no te tuviste que invertir una cantidad enorme de recursos, ni de tiempo, ni humanos, ni económicos. No, sensacional. Mucha gente está pidiendo el violentómetro. Lo voy a poner en una imagen independiente. O sea, además de que vamos a enviar los slides, lo voy a poner en No una sé si imagen lo quieras poner independiente. incluso ahorita A ver, sí, para que lo vean, ¿no? De lo que porque estamos hablando. merece la pena. Estoy de acuerdo Porque contigo. inclusive Sí, sí, el sí. violentómetro no es exclusivo para los hombres. Sirve a las mujeres, para que las mujeres se ubiquen en qué nivel de violencia están. Si ya estamos en los rojos o estamos en los morados, ahí ustedes pueden ver. Empezamos desde hacer bromas hirientes, los chistes sexistas. Eso ya es violencia de género, el chantaje, el engaño. Cuando un jefe te ignora, ¿no? Pues ahí hay una violencia. El tema de estar descalificando de manera reiterada a una colaboradora, ¿no? Ahí hay violencia de género. Está en el nivel de azul, pero si no incidimos cuando estamos en el termómetro, en la parte azul, no esperemos a recuperar esa mujer cuando ya está en los niveles rojos o negros. Entonces los chistes sexistas, el estar culpando, el descalificar, el ridiculizar a una colaboradora o el que una mujer sea ridiculizada en una convivencia familiar por el esposo y que no lo concientiza como una agresión. Todo este tipo de cuestiones es muy importante hacerlas conscientes en hombres y en mujeres. Porque insistimos, ¿cuántas veces no nos mandan en un WhatsApp un chiste sexista? Y además nos reímos, y además lo reenviamos. Entonces, ¿en qué parte estoy siendo yo culpable dentro de esta cadena? El ver a la mujer como objeto sexual, el ver un meme, ¿no?
¿no? Los típicos memes en donde una mujer es la que sale con el ojo morado por una cuestión graciosa. Como sociedad no podemos ser parte de eso, y a la persona que nos lo manda, hacerle ver que eso no es adecuado y que al menos en mi chat o a mí en lo personal o en mi grupo no me gustan este tipo de chistes. Porque sí, imagínense que sea un WhatsApp del equipo de trabajo, en donde compañeros son los que están mandando ese tipo de chistes, o el jefe. ¿Cuándo se va a atrever una mujer a denunciar cuando dentro del propio, o contarle a la colega de al lado cuando dentro del propio esquema y la forma de llevarnos es haciendo chistes de este tipo? Entonces, yo creo que por eso es muy importante este violentómetro, tenerlo a la mano en nuestras organizaciones y en nuestra vida personal, como mujeres y como hombres. Por supuesto que cuando no para tiempo, pues llegamos a los feminicidios. Y es ahí en donde tenemos que saber que hay que parar ahora, que no hay que ser indiferentes. Una mujer que sufre este tipo de violencia lo sufre por ella y por sus hijos. Y son dolores terribles. No podemos revictimizar a esas mujeres ni con el aislamiento, ni no dándole herramientas, no acercándola, y al contrario, una mujer que está siendo violentada en su casa y ahorita en recortes de personal son las primeras en salir porque son las que menos disponibilidad de tiempo tienen, están al cuidado de los hijos, le pido que se conecte y no se conecta porque tiene que estar haciendo. Esas son el tipo de cuestiones que como empresa tenemos que cambiar. Muy interesante. Ahora te hacen una pregunta que tiene que ver con el tema bueno, cuando tú y yo empezamos a platicar sobre esto, viene totalmente dirigido a esto. ¿Por qué usted cree que aumentó el número de violencia en la contingencia COVID-19? ¿Es solo es solo por estar juntos con su familia? ¿Habrá algunas razones adicionales? ¿Qué se debe de hacer en casa? Bueno, por supuesto que esto es un tema social y el aislamiento a todos nos genera situación de estrés. Eso es algo que no es difícil de reconocer. Todos tenemos mayor carga de trabajo porque estamos en la política de cuidados, al cuidado de hijos. Las personas que tenemos hijos tenemos más estrés porque tenemos que atender a la vez muchas más actividades. Pero inclusive las personas que no tienen hijos, esta situación de no conectar con el otro afuera, de no tener tu vida rutinaria hacia el exterior, te genera un estrés. Y esa mujer con ese hombre es la única manera en la que se pueden desahogar las emociones, pero a veces no se convierten en emociones positivas. En lugar de encontrarlo como una oportunidad, un espacio de encuentro y tener tiempo para hacer cosas que no hacíamos en casa porque estábamos siempre afuera trabajando. Estas son las cuestiones de cambiar de lo positivo a lo negativo, que a un hombre violento le cuesta mucho trabajo porque desahoga sus frustraciones en el otro. Y si tiene al otro cercano y aislado, pues es algo mucho más constante. No podemos desconocer que en nuestro país la situación está delicadísima y acabábamos de salir de una marcha al respecto. Ustedes se acordarán del 8 y del 9 de marzo. Entonces, entramos de reconocer esta situación en donde estamos poniéndola ya con un reflector enorme sobre el tema de feminicidios y violencia contra la mujer, y nos entramos a un aislamiento en donde esto se potencia porque la frustración es la que genera este tipo de situaciones. Un hombre que no sabe cómo sacar esta parte de la enfermedad que tenemos, ¿no? No saber cómo controlar esta decepción, no saber cómo controlar esta angustia, pero además se combina con la codependencia de la mujer. Entonces, siempre al lado de un violento hay un codependiente y tenemos que reconocerlo. Y en la medida en la que lo reconozcamos, empezamos a desnormalizar la violencia y a saber que tienes que independizarte emocional, social y económicamente de tu agresor. Y en aislamiento eso es mucho más complicado todavía. Por eso es que aumenta de manera impresionante. Las gráficas que les puse son de llamadas telefónicas únicamente de petición de auxilio, pero si ustedes ven los crecimientos de la gráfica van siendo chiquitos. Este crecimiento fue exponencial y tiende a ser peor porque mientras más tiempo pasemos aislados, toda esta parte se vuelve mucho más complicada para manejarla. Pues muchas gracias, Leonor. De verdad creo que ha sido muy interesante. Antes de despedirnos, te voy a hacer una última pregunta, pero me voy a despedir ya porque nos quedan 30 segundos.
Bueno, básicamente preguntan quién es el autor del violentómetro. Bueno, es desconocido. La verdad es que de hecho lo ha utilizado muchísimo en mujeres, actualmente lo está utilizando muchísimo en campañas, pero se usa desde hace más de 10 años por parte del sector público. Este tema creo que si todos lo leemos, no es ciencia, no tiene un gran grado de complejidad, simplemente es reconocer las agresiones desde las microviolencias hasta los feminicidios. Pues muchísimas gracias, Leonor. Fue un tema sensacional. Ojalá que lo repitamos. Creo que se requiere. Te voy a invitar ahí con un grupo de maestros con los que interactuamos mucho, porque creo que es algo que debemos de seguir permeando. Les recuerdo que el video va a estar en el canal de YouTube de la MECAP. Muchas gracias a todos. Gracias, Leonor. Te agradezco mucho. Gracias a ustedes por la oportunidad. A nombre de la Coparmex y de la Asociación Mexicana de Capacitación, les agradecemos que estuvieron con nosotros. Gracias, doctor Calderón y el ILCE, por todo el apoyo tecnológico. Un abrazo, Leonor. ¿Quieres cerrar con algo? Pues solamente decirles que nos hagamos cargo. Dentro de nosotros hay una gran responsabilidad como ciudadanos y como empresarios. Muchas gracias a todos. Les mando un abrazo. Gracias, Leonor. Gracias.